Teotihuacán no fue un hecho aislado. Lo ocurrido en Teotihuacán no fue un simple estallido sin forma. El 20 de abril del 2026, un hombre identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, abrió fuego en la zona arqueológica cerca de la Pirámide de la Luna, lo que es la pirámide de Tecucistecat, y el saldo confirma 2 personas muertas, una turista canadiense y el propio agresor. Además, 13 personas resultaron lesionadas. ¿Sí? Esto es muy triste. Las autoridades ya informaron que actuó solo y que había preparado el ataque con anticipación, ya que había visitado varias veces la zona arqueológica. Y esto importa decirlo bien, porque no fue simplemente alguien que se volvió loco así de la nada. Las investigaciones apuntan a que llevaba materiales relacionados con Colombian, que es el perfil que encaja con la lógica de intimidación violenta. Es decir, no estamos hablando solo de violencia individual. Estamos hablando de una subjetividad capturada por una narrativa de muerte. Aquí hay algo más grave que un brote personal. Aquí hay una fascinación por la masacre. Aquí hay deseo de inscribirse en una escena de destrucción que ya existía antes en su imaginación. Y desde la BCMC hay que decirlo con mucha claridad. Las ideologías no solo te dicen qué pensar, también te enseñan cómo mirar, cómo nombrar, cómo sentir y cómo destruir. Wittgenstein ayuda mucho para entender este tema, porque el lenguaje no solo es un conjunto de palabras, ya lo hemos dicho aquí, es un juego de lenguaje metido en una forma de vida. O sea, cuando alguien se sumerge en símbolos, imágenes, foros, consignas y relatos que glorifican a tiradores fascistas o asesinos, no está solo consumiendo contenido. En realidad, está entrando en una forma de interpretar la realidad. Entonces, el problema no es solo la opinión del sujeto. El problema es la gramática que ya trae encima. Esa gramática con la que empieza a mirar turistas, cuerpos, ruinas y espacios públicos. Una gramática a donde el otro deja de ser persona y se vuelve una pieza de escena. Y ahí Walter Benjamin entra con una precisión brutal, y me gusta hacer un paréntesis aquí porque Walter Benjamin es la lectura que a mí me sacó de la ideología de la mexicanidad glorificante, o mexicanidad glorificada, o ideología nacionalista. Por lo tanto, desde una lectura benjaminiana, el fascismo no opera solo como control político, también convierte la violencia en espectáculo. Sí, la vuelve imagen, la vuelve pose, también la vuelve escena y la vuelve algo visualmente seductor para quien quiere sentirse protagonista de su propia destrucción. Eso es lo más siniestro de este caso, ¿saben? O sea, Teotihuacán no fue cualquier lugar, ¿sí? O sea, no eligió una calle cualquiera, no eligió un punto cualquiera. Eligió uno de los espacios más cargados de profundidad histórica en México y lo usó no como lugar de encuentro o con esa profundidad, lo usó como un escenario, como fondo, como plataforma visual para montar una acción de muerte. Y aquí también puede entrar la mirada dusseliana, ¿sí? Porque antes del yo pienso, la modernidad impuso muchas veces un yo conquisto, un ego conquiro y una lógica donde el mundo y los otros aparecen como objetos disponibles para ser dominados, usados o anulados. Eso no desapareció, solo cambió de ropa, digamos, y a veces ya no llega a cruz y espada, a veces llega como nacionalismo enfermo, como culto al exterminio, como odio estetizado, como deseo de convertir el dolor ajeno en firma personal. Por eso reducir todo a problemas mentales es cómodo, pero insuficiente. Sí, puede haber fractura psíquica, sí, estamos de acuerdo. Puede haber desconexión con la realidad, totalmente. Pero si esa fractura encuentra una ideología que le dé forma, símbolos que le alimenten e imágenes que le glorifiquen, entonces ya no estamos ante un padecimiento. Estamos ante una subjetividad armada por relatos de muerte. Ahora bien, desde la BCMC también hay que evitar otra trampa en este sentido. No se trata de racializar el caso. No se trata de decir, vino de un lugar indígena, entonces de ahí salió la violencia. No.
Esa lectura sería bastante floja, racista y profundamente ignorante. Lo que sí puede decirse es otra cosa, que más bien es el que el agresor era originario de Tlapa de Comonfort Guerrero, una zona marcada por desigualdad estructural y fuerte presencia de pueblos originarios. ¿Y qué nos dice eso entonces? No que la pobreza produzca automáticamente una masacre, no, ni que lo indígena explique el crimen, no, sino algo más incómodo, que este país presume piedras abandonando pueblos, exhibe patrimonio, pero dejando muchísimas personas sin arraigo, sin horizonte, sin comunidad viva, sin una relación digna con su propio sedimento histórico. Ese vacío no siempre se queda vacío. A veces lo ocupa la mercancía espiritual, a veces lo ocupa el nacionalismo hueco, a veces lo ocupa la fantasía fascista y a veces lo ocupa el deseo de ser alguien a través del terror. Y aquí está, esta fue una lectura de la BCMC del caso. No bastan las ruinas si el vínculo vivo con los pueblos ha sido roto. No basta con visitar Teotihuacán si la relación con la historia queda reducida a turismo, postal o escenografía. Porque cuando el legado histórico deja de ser raíz y se vuelve decorado, también puede ser usado como teatro de barbarie. Entonces no, esto no fue solo un loco armado, tampoco fue un simple accidente, fue la convergencia de abandono social, captura ideológica, imaginarios violentos globalizados y una cultura digital que vuelve la destrucción o algo compartible, imitable, visualmente seductor. Y por eso aquí en la BCMC esto no puede quedarse callado, porque este caso también revela la herida del país. Un país que muchas veces administra el pasado como vitrina, pero no restituye dignidad, lengua, comunidad ni profundidad histórica en el presente. Teotihuacán no habló aquí como símbolo de grandeza, fue usado como escenario de una subjetividad rota.